estamos aquí listos para aprender de la palabra del Señor. Amén. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que abra nuestro corazón, quite todo prejuicio, hermanos, y pídele a Dios que lo que le va a enseñar, que usted lo pueda recibir con humildad. Pídale a Dios humildad. Hay que pedirle a Dios humildad, hermanos, para poder recibir su palabra. El propósito de estar aquí es ser cada día mejores hijos de Dios. Así es, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de los Jueces, capítulo 2. Libro de los Jueces, capítulo 2. Y vamos a leer una porción. Le voy a pedir que usted me siga con su vista para que usted la vaya leyendo y también vaya entendiendo y comprendiendo. Ya la hemos leído muchas veces, ya la conocemos, pero vamos a leerla nuevamente. Usted ahí en su banca y yo la voy a leer en voz alta. Jueces capítulo 2 y voy a comenzar a leer desde el versículo 6. Jueces 2 desde el 6 y voy a leer hasta el versículo 23. Así que le voy a pedir que pongamos atención en cada porción, en cada versículo que estamos leyendo y tratemos de entender lo que estamos leyendo. Amén, hermanos. Bien, voy a comenzar. Jueces, usted me sigue con su vista. Jueces 2 desde el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel,
y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Lo que acabamos de leer, hermanos, es un episodio de Israel. Es el tiempo cuando muere Josué. Es el tiempo cuando mueren los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y ahora aquel líder, aquel guía que los había introducido a la tierra prometida, ya no está. Y hay algo muy triste que pasa. Ya hemos predicado sobre esto. En esta ocasión no voy a predicar sobre esto, pero sí es algo muy triste que me llama la atención y que siempre tenemos que recordar, hermanos, lo que nos dice el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Este es el momento, hermanos, en el que, y ya lo hemos mencionado anteriormente, se rompe la transferencia del conocimiento de Dios. Y esto es muy importante, y voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? La importancia del transferir a las generaciones que vienen después de nosotros el conocimiento de Dios, hermanos. Y ya se los he dicho, si hay algo que me da a mí mucho miedo, yo no sé si a usted, y yo no sé si lo voy a ver o no sé si lo vería, es ver a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, si Dios me los da y si el Señor no viene antes, apartados del camino de Dios. Nada me daría más tristeza que ver a mi descendencia, hermanos, y yo estoy seguro que a usted también, apartados del camino de Dios. De ahí la importancia a mantener viva y constante la enseñanza, la transferencia del conocimiento de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, y por qué no, si tienes, a tus bisnietos. Para que en el futuro, si el Señor no viene antes, y si nos da oportunidad de verlo o no, estemos seguros de que ellos van a ser personas de bien, que sirven a Dios. Y que no sea una generación, como dice aquí el libro de Josué, que no conocía a Dios. Eso fue lo que pasó con Israel, hermanos. Se levantó otra generación, dice, que no conocía a Dios. Después de la conquista de Palestina y la repartición de las tierras para cada tribu, muere Josué. Ahora Israel, hermanos, queda sin un líder que los guíe, como lo fue Moisés o como lo fue el mismo Josué. Muere la generación de Josué hasta el último anciano. Y luego después lo que acabamos de mencionar y de leer, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y leemos que dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a Baales, sirvieron a dioses ajenos, se apartaron de Dios y Dios los entregó en manos de sus enemigos, que los despojaron, los derrotaron, los oprimieron. Y dice que dice la Escritura que por donde salían, la mano de Jehová estaba contra ellos y tuvieron gran aflicción. Después leemos que el Señor les levantó jueces para que los librasen de la mano que los despojaban, porque clamaban al Señor en medio de la aflicción, que ya no podían. Clamaban a Dios y Dios se compadecía en su corazón. Les levantaba un juez y ese juez los libertaba. Jueces, hermanos,
Y en el libro de Jueces podemos leer 12 jueces desde Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jepté, Ibsán, Elón, Abdón, hasta el último que fue Sansón, y aunque después de Sansón viene Samuel y que también fungió esa función de juez, pero más que todo fue el primer profeta de Israel y más fue profeta, hermanos, pero años siendo Israel gobernada por jueces, por así decirlo, jueces que Dios les había dado. Y ahora, si ustedes se fijan y lo leemos aquí, el ciclo siempre era el mismo y a veces pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Yo no sé si le ha pasado o no. Israel se rebelaba, estaban muy bien, decían no me falta nada, todo está muy bien. Se empezaban a desviar, a rebelar, se iban tras dioses ajenos, dioses falsos. Dios les mandaba enemigos que los subyugaran, que los oprimieran. Y luego después, cuando ya no la veían llegar, cuando ya, como decimos los mexicanos, tenían el agua hasta el cuello, ¿verdad? Ellos clamaban a Dios, se arrepentían, clamaban al Señor, y el Señor les levantaba un juez, nuevamente. Y otra vez, el ciclo era el mismo. Y yo sé que a veces también nos pasa hoy en día, hermanos. Estamos bien, decimos estoy muy bien, no pasa nada, no me falta nada, y nos empezamos a apartar del Señor. Y como que hay un magnetismo del mundo, de las cosas que nos hacen daño, de las cosas que nos llevan a alejarnos del Señor, y nos empezamos a acercar más a eso, y nos empezamos a apartar más del Señor. Pero el Señor en su misericordia nos manda aguijones, nos manda pruebas. Y le voy a decir algo, hermanos, no, a nadie le gustan, pero gracias a Dios por las pruebas, hermanos. Sobre todo cuando son para eso, para disciplina. Y entonces nos vemos ahí otra vez batallando, y ahora sí levantamos nuestra vista al cielo y clamamos al Señor, Señor, ayúdame. Y yo te prometo, y te prometo. Y el Señor en su misericordia nos ayuda. Entonces, esto era lo que le pasaba a Israel, hermanos. ¿Sí? Ahora, cuando muere Sansón, viene un periodo de años de apostasía de Israel. Y dice la Escritura en el último versículo del libro de Jueces, si usted lo busca, el último versículo dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, no había ley, no había quien les dijese nada, no había quien les pusieron alto. Ya Sansón, el último juez, antes de que llegara Samuel, o antes de que estuviera Samuel dirigiéndolos, porque también los dirigió en cierta manera y fue profeta, hacían cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, Samuel es instruido en el templo y es declarado como profeta de Dios. Ahí lo encuentran 1 Samuel. Ahí andamos cerquita. Vamos a verlo, hermanos. 1 Samuel, capítulo 3, primero libro de Samuel, versículo 19 y 20. Primer libro de Samuel 3, 19 y 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora sí le voy a pedir que lea conmigo estos dos versículos. Dice el 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, Samuel es instruido en el templo, es declarado como profeta de Dios en todo Israel. Ahora le voy a decir algo. Hasta aquí, regresando a Jueces, hasta este punto, hermanos, de la vida de Israel, el gobierno de Israel era teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el rey que tenía Israel, ¿quién era? Dios. Era Dios. Dios era su rey. Mientras que Samuel era su profeta, era el vocero de Dios para el pueblo. Y el rey de Israel, todas las naciones tenían rey. La única nación que no tenía rey humano era Israel. Porque Dios era su rey. Y yo le voy a decir algo. Cuando un país, o una persona, o una familia,
Cualquier persona, sea adulto, sea joven, sea señorita, se deja dirigir y gobernar por Dios, su vida tiene sentido y es lo mejor que puede hacer. Si tú permites que Dios dirija tu vida, que Dios te guíe, que Dios te gobierne, que por cierto el tema de esta mañana se llama así, ¿quién gobierna tu vida? Si tú permites que Dios gobierne tu vida en todos los sentidos, entonces tu vida tiene sentido. Lo mejor que una persona puede hacer, hermanos, es dejarse dirigir por Dios y tomarlo en cuenta en todo lo que haga. Es lo más sabio. Cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida, es la decisión más sabia que tú puedes hacer. Y como le dijo a Josué, todo te saldrá bien. ¿Se acuerdan cuando le dice ahí en el capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego ahí viene lo bonito, ¿se acuerdan? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que cuando dejamos que Dios dirija nuestras vidas, cuando dejamos que Dios la guíe, cuando nuestra vida va encaminada en medio de los mandamientos y los preceptos de Dios, todo nos sale bien, hermanos. Las cosas salen mucho mejor. Y nuestra vida tiene mucho sentido. Y lo mejor, tenemos la confianza y la garantía de la protección del Señor. Amén. Pero el problema, hermanos, el problema es que el hombre, el ser humano, es rebelde por naturaleza. Así como el niño que se suelta de la mano de su padre creyendo que ya puede caminar solo. ¿Quién tiene niños chiquitos? ¿Se acuerda cuando los que tienen niños chiquitos o que teníamos niños chiquitos? Un día recuerdo que estábamos, no sé si te acuerdas, Gina, hay una foto ahí. Estamos en el segundo piso y está Gerardo apenas queriendo caminar, apenas, ¿verdad? Y se quiere soltar, lo soltamos, pero va pasando por las escaleras hacia abajo. Y precisamente cuando va pasando, se ladea para las escaleras y corro y lo agarro. ¿Te acuerdas? Hay una foto ahí, ¿no? Pero así es el ser humano, hermanos. Yo ya puedo solo, yo no necesito a Dios, yo todo lo sé, yo todo lo puedo. Así es que me voy yo solo. Ese es el problema, hermanos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y sabe qué? En esa frase de cada cual se apartó por su camino, lleva implícita una frase que dice, dejando el camino que Dios le había trazado, porque Dios nos ha trazado un camino, hermanos. Un camino de obediencia, un camino de bendición, un camino de paz, un camino de sujeción, un camino de protección, un camino de cuidado. Y nosotros nos apartamos hacia un lado. Y eso fue lo que pasó con Israel. Se apartaron del camino que Dios les había trazado. No tenían necesidad de un rey humano. Y ahorita lo vamos a leer. El mejor rey que pudo haber existido y que puede y que existe por los siglos de los siglos es el Señor. Es Dios, hermanos. Cuando una nación se deja guiar por Dios, es una nación próspera. Cuando una familia se deja guiar por Dios, es una familia próspera. Y cuando una persona se deja guiar por Dios, es una persona próspera. Pero Israel no quiso. Vamos a ver lo que pasó con Israel. Vámonos a primer libro de Samuel. Primero de Samuel. Vámonos al capítulo 8. Ya no hay jueces. El que los dirige, siendo profeta de Dios, es Samuel. No tienen juez. Ya Dios no les ha levantado juez. Ya se apartaron del Señor. Y mire lo que pasa con ellos. Primero de Samuel, capítulo 8.
versículo 1 al 22. Ahora sí le voy a pedir que lea conmigo de manera alternada, ¿sí? Y que pongamos atención a lo que estamos leyendo. Vamos a leer primero de Samuel 8, desde el 1, y en el 22 nos unimos. ¿Amén, hermanos? Comienzo con el 1. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué fue lo que pasó con Israel, hermanos? Ahora, yo cuando estaba leyendo esta porción, yo no sé usted, cuando les narra Samuel todas las cosas que el rey les iba a hacer, veo lo que pasa con el creyente cuando desprecia la dirección de Dios. Es exactamente lo mismo, hermanos. Cuando dejas que Dios te gobierne para que te gobierne tu carne, te gobierne el mundo, te gobiernen tus impulsos, entonces te pasa lo mismo que lo que el rey les iba a hacer a Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Despreciaron la dirección de Dios, despreciaron su protección. En pocas palabras, desecharon a Dios. Dice la Escritura: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y pidieron un rey humano. Después de que Samuel les advirtió de todas las cosas que el rey les iba a hacer,
de cómo los iba a subyugar, cómo los iba a tratar y estarían prácticamente bajo su dominio y bajo su merced. Es lo mismo que pasa con el ser humano cuando se aleja de Dios. Dice la Escritura que Satanás nunca le abrió las puertas de la cárcel a sus esclavos. Y nunca lo va a hacer hasta que llega el Señor y da libertad. Y en un creyente es lo mismo, hermanos. Cuando el creyente se aparta del Señor y se aleja de Dios y empieza a pegarse más a las cosas de este mundo, a las cosas que lo alejan, que lo llevan hacia el pecado, entonces es subyugado, es oprimido por todas esas cosas. Y para volver a ser libre, entonces tiene que clamar a Dios nuevamente. Así ellos prefirieron un rey humano desechando a Dios como algo que no sirve. Ahora, yo le voy a decir algo, y esto es muy interesante, es muy importante, hermanos. ¿Sabe qué los incitó a pedir un rey humano que los gobernara? ¿Sabe qué? Ahí le va. Y dígame si le suena familiar. La influencia mundana. La influencia mundana. Versículo 19 y 20. Ahora lo leo. Ahí en 1 Samuel 8. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Lea conmigo el 20. ¿Qué dice? Y nosotros seremos también como todas las naciones. La influencia del mundo. ¿No le suena familiar esta frase? Y nosotros seremos también como todas las naciones. Frases similares. Yo quiero ser como... Y póngale el nombre de cualquier famoso con todo su glamour y con toda su fama. Yo quiero también tener lo que tiene. Y póngale el nombre del vecino, del amigo, del familiar. ¿Sí o no? Si no vemos, no se nos antoja. Si no vemos cómo es aquel o aquellos, no queremos también ser como ellos. El hombre, hermanos, siempre está mirando alrededor, deseando lo que los demás tienen, deseando lo que los demás son, y de alguna manera son gobernados y dirigidos por esas influencias. Mi vida se basa en lo que yo veo de la vida de los demás. Ese es el problema del ser humano. Y eso fue el problema de Israel. Ese fue el problema de Israel. Nosotros seremos también como todas las naciones. Es por eso que la gente de este mundo, hermanos, nunca busca a Dios, porque siempre está buscando un patrón, siempre está buscando un modelo de vida que seguir. ¿Verdad que sí? Y a veces nosotros también, hermanos, como hijos de Dios. Nuestra vida a veces se basa en alguien o en algo más. Ahora, el problema es cuando son cosas que nos apartan de Dios. Oye, hermano, pero si el vecino tiene una camioneta muy buena y esa camioneta también a mí me puede servir, bueno, si quieres comprarla, cómprala. Pero si hay algo que te aparta de Dios, entonces ya hay un problema ahí, hermano. Y por eso la gente siempre está buscando un patrón que seguir, un líder, un estilo de vida, ¿sí? Un modelo a quien seguir. Por eso me llama la atención que a más de 40 años de su muerte, mucha gente siga adorando, siga sirviendo a artistas que ya murieron hace muchos años. Pero todavía hay gente que los sigue, todavía hay gente que los venera. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente tiene puesta su mirada en este mundo y eso la aleja de Dios. Ahora, hasta cierto punto es entendible porque hay un vacío en el corazón de las personas y ese vacío solo lo llena el Señor Jesucristo. De ahí la importancia
a que nosotros como iglesia les demos a conocer el libertador. Pero hay gente que no puede vivir si no está siguiendo algo, si no está siguiendo a alguien, si no está tratando de imitar un modelo de vida de alguien, porque quiere ser igual que los demás. O si ve que hay una tendencia, entonces yo también quiero seguir esa misma tendencia, porque yo quiero ser igual que las demás naciones, dijo Israel, ¿se acuerdan? Entonces esas tendencias empiezan a gobernar la vida de las personas. La influencia de los demás, la influencia del mundo. Israel dejó de mirar al cielo y empezó a ver a su alrededor, deseando lo que las demás naciones tenían. Y es por eso que desecharon al Señor, despreciaron la dirección preciosa del Señor y su gobierno, y se sometieron al yugo del rey. Dios no los sometía, Dios no los subyugaba, Dios no les cobraba impuestos. Lo más que les decía era que vayan y dejen sus diezmos, sus ofrendas para la manutención de los levitas. Era lo más. Pero no había que mantener un rey, no había que construirle un palacio, no había que suplirle todas las necesidades del rey. Porque dejaron de mirar a Dios, hermanos. Y cuando un creyente deja de mirar al cielo y empieza a ver a su alrededor, entonces su corazón se empieza a apartar de Dios y empieza a desear lo que el mundo ofrece. Ese creyente entonces ya no es gobernado por Dios. Ya no es dirigido por Dios. Ahora el mundo empieza a ser su rey y está bajo su yugo. Por eso el apóstol Juan lo menciona claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego después dice: el mundo pasa y sus deseos, pero después viene lo bonito. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo pasa. ¿Sí se fija? Los deseos, las modas, las tendencias, todo pasa. Las personas, todo pasa. Pero lo que no pasa es la palabra del Señor, hermanos. Eso es lo que no pasa. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosas, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, vamos a buscarlo, hermanos. Quiero que lo leamos. Yo sé que muchos se lo saben de memoria. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Quiero que lo leamos porque leído se entiende y se percibe mejor. Colosenses, capítulo 3. Versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Lea conmigo estos 3 versículos. Dice el 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Nuestra vida está escondida con el Señor. Pero a veces se nos olvida y creemos que nuestra vida está escondida en este mundo. Este mundo es pasajero. La vida bonita, la vida preciosa, la que vamos a vivir eternamente, va a ser la que tengamos con el Señor. Ahora, ¿por qué no podemos disfrutar la vida que nos da el Señor aquí en este mundo, pero de la manera correcta, de la mejor manera es bajo los mandamientos del Señor? Una vida donde Dios te gobierna, una vida donde Dios te dirige, una vida donde tomas en cuenta al Señor para todas tus decisiones, para todas las cosas que tú decides. Tomas en cuenta al Señor. A veces uno no puede dormir, no sé, ya sabe, ¿no? La edad, a veces nos pasa y a cierta edad ya no duermes, ya batallas. ¿Qué hacemos, hermano? Yo sé qué hago. Señor, ayúdame, ponme en un sueño profundo y que no sueñe cosas feas. Oramos a Dios, hermanos.
A veces tenemos un problemita a quién buscamos y ahorita lo vamos a mencionar. Pero cuando tu vida es dirigida y gobernada por el Señor, cuando tú todas las decisiones que tomas las pones delante del Señor, Señor, ayúdame si es lo correcto, si es lo mejor, si a ti te agrada. Porque eso es lo principal, si a ti te agrada, entonces ayúdame. Esa vida es próspera. Es una vida con éxito. Es una vida con sentido. Cuando el que dirige tu vida es el Señor. Pero cuando nos dejamos dirigir por las influencias de lo que hay a nuestro alrededor, entonces nos empezamos a apartar y apartar y apartar del Señor. Israel, eso fue lo que hizo, hermanos. Se apartó del Señor. La pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Ahora, si yo les pregunto esto, hermanos, lo más probable es que todos contestemos Dios. Y está bien. Pero quiero hacerle otra pregunta más retadora. ¿Consideras a Dios como el que gobierna, dirige y está presente en toda tu vida? ¿Sí o no? ¿Qué contestaría Dios si se le preguntara de nosotros? ¿Se acuerdan lo que dijo de Israel a Samuel? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Qué diría el Señor? Señor, tú diriges la vida del hermano, de la hermana, y póngale su nombre. ¿Qué contestaría el Señor? Este mundo, hermanos, está lleno de muchas distracciones que nos pueden apartar del ser dirigidos por Dios. Porque todos los días, la influencia de este mundo es muy fuerte en todos los sentidos. Y estamos así, de tantas cosas que podemos hacer que nos pueden apartar del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que velar. Por eso el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y estar velando. Y estar orando a Dios y decirle, Señor, ayúdame. No me estaba dando cuenta, pero ya iba a ser algo que me aparta de ti, o que te ofende, o que no te agrada, o que me hace daño sin darme cuenta. Por eso tenemos que estar atentos, hermanos. Y a veces, sin darnos cuenta, le vamos quitando al Señor áreas de nuestra vida, y siempre lo hemos comentado. A veces decimos, Señor, encárgate de esta parte de mi vida nada más, pero de esta parte no. De esta parte no. ¿Sí? Es como cuando llega una persona y nos visita a la casa y lo pasamos a la sala, pero no lo queremos pasar más adentro, ¿verdad? Porque no pase, porque todo el tiradero que tengo. ¿Verdad que sí? Y a veces es lo mismo, hermanos. Al Señor nomás le decimos, no, Señor, tú vas a dirigir mi vida cuando yo venga a la iglesia, cuando participe y toda la cosa, pero allá en el trabajo, no te metas conmigo porque yo sé cómo vivo y cómo me comporto y cómo trato a mis compañeros y cómo me dirijo con ellos. O en otra área, qué sé yo. A veces le vamos quitando al Señor áreas de nuestra vida. ¿Cómo puedo saber hasta qué punto Dios dirige mi vida? Podríamos pasarnos toda la mañana, hermanos, pero solamente quiero hacer algunas preguntas en esta mañana. Y vamos a partir de porciones bíblicas. Así es que le voy a pedir que abra primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Primera carta de Pedro 1, 14 al 16. Y quiero que ponga atención en lo que vamos a leer, porque de ahí va a surgir una pregunta. Y usted va a escoger 3 respuestas. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Primera de Pedro 1, 14 al 16. Lea conmigo. Dice el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Le voy a hacer una pregunta y quiero que usted conteste o elija una de las tres respuestas. Y esto va a definir qué tanto dirige Dios su vida. Basándonos en esta porción que acabamos de leer, hablando de la santidad del apóstol Pedro, ¿hasta dónde me aparto de las cosas que sé que no le agradan a Dios? Número 1, participo indirectamente. Número 2, soy indiferente. Número 3, me aparto por completo. Escoja la respuesta. ¿Hasta dónde me aparto de las cosas que sé que no le agradan a Dios? A veces, hermanos, a veces se presentan en nuestra vida situaciones donde tenemos que decidir si seguir adelante o detenernos y dar marcha atrás en cuanto a cosas que no le agradan al Señor. ¿Sí o no? ¿Cuál es mi decisión? No me interesa. O lo voy a hacer, tantito, al cabo tantito, no pasa nada. No creo que se enoje el Señor. O tú, en tu raciocinio, en tu voluntad de obedecer al Señor, en tu deseo de ser íntegra, dices, no lo voy a hacer. Me voy a apartar. Al Señor no le agrada. ¿Qué hacemos, hermanos? Dependiendo de lo que hagamos, entonces podemos definir si Dios está gobernando tu vida. Otra. Vámonos a Primera de Juan, andamos ahí cerquita. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2, 1. Solamente un versículo, el primero. ¿Lo tenemos, hermanos? Conocido, quizás hasta se lo sabe de memoria. ¿Lo leemos? Dice el 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La pregunta es la siguiente. Cuando hago alguna acción que sé que está mal delante de Dios y ya la hice, sabiéndolo o por ignorancia, como sea, pero ya la hice, es pecado. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que me arrepienta y pida perdón a Dios? Número 1, hasta el sermón del domingo. Ay, no me acordaba. Yo hice estas cosas. Señor, perdóname porque hoy es domingo y tengo que venir limpio a la iglesia y voy a tomar la Santa Cena. Perdóname porque el lunes yo te ofendí. Hice algo que no te agradó, Señor. Hasta ese día. O ese día, pero hasta el último, antes de que te duermas, ahí en esa oración que haces rápida y que a veces ni terminas porque el sueño te gana. Señor, te pido perdón por lo que hice. Y ya te quedas dormido. O la tercera respuesta, inmediatamente cuando te das cuenta que ofendiste al Señor. ¿Cuándo, hermanos? ¿Sabe? A veces decía el hermano Daniel que cometemos pecados, no me acuerdo, conscientes, pero no recuerdo la palabra que él usaba, pero la que sí me acuerdo es, y pecados de hierro. ¿Se acuerdan? El hermano Daniel Balcázar, los que conocieron al hermano Daniel Balcázar, que ya está con el Señor. Decía, a veces cometemos pecados de hierro, no de hierro del metal, de hierro del verbo errar, de equivocarse. Es decir, a veces no nos damos cuenta, hermanos. A veces ofendemos a alguien sin darnos cuenta. A veces hacemos algo y dañamos a las personas y no nos damos cuenta. Y al final de cuentas es malo, es pecado y hay que pedir perdón a quienes dañamos y también hay que pedir perdón a Dios. O a veces hacemos cosas que
de primeras no nos damos cuenta, pero después, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué fue lo que hice? Señor, perdón. La pregunta es, ¿cuándo le pido perdón al Señor de eso malo que hice? El tiempo que pasa desde que te das cuenta hasta que le pides perdón va a definir la importancia de Dios en tu vida. ¿Sí entendemos, hermanos? Número 3, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, porción conocida. Versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Lea conmigo estos dos versículos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué preciosa porción de aliento, de ánimo, de fe, donde el Señor nos dice, no se afanen, yo tengo el control de tu vida. Por más difícil que sea el problema en el que estás pasando, yo tengo el control. La pregunta es, cuando estoy en un problema de cualquier tipo, ese momento en que te entra ansiedad, ¿sí le ha pasado? En que estás tan ansioso, tan asustado, que a veces ni siquiera te permite pensar correctamente. Cuando estoy en un problema, ¿en quién pienso primero para pedir ayuda? Y no digo que las otras opciones sean malas. Número 1, en mis familiares o conocidos. Número 2, en el pastor. Y la tercera, clamo a Dios. Clamo a Dios. Las otras dos no son malas, hermanos. Pero ¿a quién buscamos primero? La respuesta va a definir el grado de dirección que Dios tiene en tu vida. Si vas, a veces queremos arreglarlo por nuestra propia cuenta y cuando ya no podemos, cuando ya vemos que se cerraron todas las puertas, entonces sí, ¿sabe qué hacemos? Buscamos a Dios. Y debe ser al revés, hermano. Lo primero es, Señor, no sé qué hacer. ¿Se acuerdan del rey Salomón? Señor, soy joven. No sé cómo gobernar tu pueblo tan grande. No sé cómo entrar ni salir. ¿Se acuerdan? Qué bonita oración. Qué bonita oración de humildad, de dependencia de Dios. Y cuando le decimos al Señor, Señor, estoy en un problemón y no sé qué hacer. Ayúdame. Estoy en tus manos. Dirígeme. Abre puertas, mueve corazones, dame gracia delante de las personas, provee necesidades, Señor, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Cuando hacemos eso primero, hermanos, entonces estamos comenzando de la manera correcta. Entonces el Señor empieza a abrir puertas por aquí y por allá, empieza a darnos paz, porque a veces lo que queremos es la solución del problema, pero lo que necesitamos en ese momento es paz en nuestro corazón y fe para creer en Dios. Y eso es lo primero que tenemos que pedir. Pero si todos asustados, llenos de miedo, desaforados, llenos de ansiedad, empezamos a buscar soluciones, nuestro corazón ni tiene paz, ni tiene fe. Y estamos haciendo a Dios a un lado. ¿A quién buscamos primero, hermanos? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 23 al 26. Hechos capítulo 1, 23 al 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos estos 4 versículos desde el 23. Dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Qué bonita actitud de los apóstoles. Cuando dicen ahí en el versículo 24, y orando dijeron, ¿quién? Tú, Señor, tú, Señor. La pregunta es esta, hermanos. Cuando tomo una decisión importante en mi vida, ¿en quién pongo mi mayor confianza para pedir consejo y tener mayor seguridad al tomar la decisión? Número 1, solo en mí, porque yo conozco mucho del asunto y ya tengo mucha experiencia. Y no digo que sea malo, ¿no? Número 2, en los que saben del asunto, que también es bueno. Y la tercera, en Dios. En Dios. Voy a tomar esta decisión y la voy a poner en las manos del Señor. Que Él sea el que decida, que Él la tome, que Él ponga firmeza en mi corazón. A veces, hermanos, queremos tomar una decisión y ya casi está todo preparadito, ¿verdad? Pero nos falta algo, porque hay un miedito. Decía un hermano, es que tengo miedo. Señor, si es tu voluntad, dame firmeza, dame valor, y que tú la dirijas, y como salga. Pero ¿en quién pongo? ¿En quién pongo mi confianza, hermanos? La respuesta va a decidir qué tanto gobierna Dios en tu vida. La última, Romanos, capítulo 12. Ahí andamos cerquita. Romanos, capítulo 12. Versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos estos dos versículos a una voz. Dice el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los... ¿De qué está hablando Pablo? De la iglesia. Dice que somos un cuerpo en Cristo. Y la pregunta es esta, hermanos. Y esto es muy común. Pasa mucho. ¿Con qué grupo de personas me desenvuelvo mejor y me siento mejor? Número 1, ¿con mis parientes incrédulos? Hay hermanos que les gusta ir a visitar. Y visitar no es malo, hermanos, pero convivir ya es otra cosa. Con los parientes incrédulos. Yo amo mucho a mis parientes. Pero a veces, hermanos, los hábitos, y lo digo con respeto y amor, los hábitos y las costumbres de aquellos familiares, de aquellos amigos que no conocen al Señor, no son buenos para nosotros. ¿Sí entendemos? Y a veces es bueno ir a visitarlos, platicar con ellos, decirles que les amas y, ¿por qué no?, llevarles la palabra de Dios, orar por ellos. Pero de eso a que te quedes allí a convivir de la manera que ellos lo hacen, no es bueno para nosotros, hermanos. El problema es que muchos creyentes les gusta. Es que lo quiero mucho, a mi primo de toda la vida, crecí con él. ¿Sí? ¿Con qué grupo de personas me desenvuelvo mejor y me siento mejor? ¿Con mis parientes incrédulos y algo parecido?
con mis amigos y compañeros incrédulos, porque los que trabajan, o a veces en el trabajo, en la fábrica, ahí en donde trabajamos, hermanos, tenemos pues la mayoría, ¿no?, que son incrédulos, y es lo mismo. Yo trabajé en talleres de torno, ¿no? Y ustedes no saben cómo hablan ahí en los talleres. Y el radio, todo el día, siempre había uno que llevaba su bocinota y todo el día el radio con sus canciones, ¿no? La pregunta es, ¿estoy feliz? ¿Me siento a gusto? ¿Me siento contento? ¿Cómo me siento? ¿Con qué grupo de personas me desenvuelvo mejor y me siento mejor? ¿Con mis parientes incrédulos, a quienes amo, pero son incrédulos? ¿Con mis amigos y compañeros incrédulos que tengo que tener contacto con ellos porque el trabajo, la labor me obliga, pero son incrédulos? ¿O con mis hermanos de la iglesia? Y no me salga con que, ay, hermano, si usted conociera a los hermanos de la iglesia. Yo le voy a decir algo. Y me incluyo, porque yo pertenezco a la iglesia, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros problemas que a veces nos cargamos todos, con esos roces, con esas a veces que no traigo ganas de convivir con nadie, pero tengo que venir a la iglesia porque le agrada al Señor. Con todo eso, hermanos, el mejor grupo de personas con el que usted puede convivir es con la iglesia. Es con la iglesia. Si la iglesia fuera perfecta, si cada miembro de la iglesia no tuviéramos problemas, no tuviéramos carácter diferente, no tuviéramos formas diferentes de ser, entonces el apóstol Pablo no dijera, soportaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, llevad las cargas los unos de los otros, soportaos a los débiles. No dijera eso, hermanos, pero lo dice porque el Señor entiende que todavía tenemos muchos problemas, pero aún así el Señor nos amó. Por eso en la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no quiere decir que cuando vengas a la iglesia te vas a encontrar con personas perfectas, que te van a tratar muy bien, que te van a ver muy bien, que te van a saludar muy bien. No, hermanos. Quiere decir que compartimos los mismos pensamientos, el mismo sentir, y que nuestra cabeza, nuestro Salvador, aquellos que no conocen al Señor, ámalos, visítalos, ora por ellos, llévales la palabra, salúdalos, abrázalos. A tus compañeros también salúdalos, ama a tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor, pero busca la manera de ganarlos para Cristo. Pero ellos no son el mejor círculo donde tú te puedes desenvolver. El mejor círculo es aquí, en la iglesia. Entonces, ¿dónde te sientes mejor? Eso va a definir qué tanto gobierna Dios en tu vida. Hermanos, podríamos pasarnos toda la mañana con esta serie de preguntas, pero para estar más seguros, y yo creo que lo mejor hoy en esta mañana es hacer un compromiso con Dios y pedirle que nos ayude para que le abramos todas las áreas de nuestra vida. Que donde quiera que estemos, allí esté el Señor con nosotros. Que si ando de viaje, allí está el Señor conmigo. Que si estoy en una cueva donde nadie me ve, allí esté el Señor conmigo. Que si ando en un río lejos, que allí esté el Señor conmigo. Que si estoy solo en alguna parte, allí esté el Señor conmigo. Que le abramos todas las áreas de nuestra vida a su dirección y control. A veces no es fácil, hermanos, y no podemos negarlo. Perdón. Es como el hijo adolescente, ¿no? O la hija adolescente. Que no te metas a su cuarto. ¿Verdad que sí? No te metas a su cuarto. Ni le busques ahí nada. A veces así somos. ¿Sí o no? Pero con el Señor, nada está oculto.
Aunque le quieras esconder, nada está oculto. Y qué mejor que decirle, Señor, aquí está mi casa. Entra, entra. ¿Se acuerdan cuando abrimos nuestro corazón al Señor? ¿Qué hicimos? ¿No le abrimos nuestro corazón para que entrara a morar en Él? Y no, en Él es en nuestra vida, hermano. Y en nuestra vida es en toda nuestra vida. Así que lo mejor, hermanos, es hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Yo no quiero hacer lo que hizo la nación de Israel, que te desecharon, que te despreciaron, que prefirieron un rey humano, que los subyugaba, los oprimía. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Amén, hermanos. Vamos ahora. Todos en actitud de oración, hermanos, por favor. Señor bendito que estás en el cielo. En esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Todas estas cosas que sucedió con el pueblo de Israel están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos llegado hasta estos últimos tiempos, Señor. Y vemos cómo tu palabra nos narra esa terrible decisión que tomaron de desecharte como rey y cambiarte por un rey humano, Señor. Y sabemos que con dolor le dijiste a Samuel, no te desecharon a ti, me han desechado a mí. Sabemos que con dolor en tu corazón lo exclamaste. Y ese es el mismo dolor que sientes cuando uno de tus hijos se aleja de ti, rechaza tu dirección, rechaza tu guía y no deja que lo gobiernes. Padre bendito, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes porque necesitamos tu ayuda. Solos no podemos. Con tu Espíritu Santo te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrirte todas las áreas de nuestra vida, en todos los sentidos. No solo cuando venimos a la iglesia, también, Señor, cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, cuando andamos solos, en las áreas de nuestros pensamientos, Señor, que a veces nos arrastran a pensar cosas malas, en el área de nuestras acciones, que a veces tomamos decisiones malas, Señor, porque no dejamos que tú nos guíes. En el área de nuestro convivir con las personas, con los seres humanos, a veces se nos olvida que somos hijos tuyos y que nuestra meta es parecernos a ti, Señor, y mostrar el amor tuyo para con todos aquellos que no te conocen. Y tratamos a las personas de manera áspera. Y no debe ser así. Queremos ser gobernados por ti, Señor, pero necesitamos tu ayuda a través del Espíritu Santo. Te pido por mis hermanos que en esta mañana quieren hacer un compromiso contigo, entre los cuales yo quiero ser el primero, Señor, para que tú gobiernes nuestra vida. Así como estamos, hermanos. ¿Qué tanto gobierna el Señor en tu vida? ¿Qué tanto lo tomas en cuenta? Cuando ya no estás en la iglesia, cuando ya no estás con los hermanos, cuando andas en tu vida diaria, ¿qué tanto recuerdas su palabra? ¿Qué tanto la citas para tomar decisiones, para actuar, para dirigirte a los demás? ¿Te gustaría dejar que el Señor dirija tu vida? ¿Te gustaría abrirle todas las áreas de tu vida al Señor para que Él la guíe, para que Él la gobierne? Y no hacer lo que hizo la nación de Israel, desecharlo. Pídele al Señor en esta mañana, Señor, hay áreas en las que no te he dejado entrar, en las que te he cerrado la puerta. Pero en esta mañana quiero abrirte esas áreas. Voy a batallar mucho, pero necesito tu ayuda. ¿Quién quiere decirles al Señor? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Cosas a veces tan íntimas, hermanos. Amén. Que no le contamos a nadie, ni siquiera al Señor.
Hay que abrirle las puertas de esas áreas al Señor. ¿Quién más quiere hacerlo? Amén. Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Batallamos mucho. Amén. Dios le bendiga. Batallamos mucho, hermanos. Somos seres humanos. Y a veces no queremos que nadie maneje nuestra vida. Y a veces ni dejamos que el Señor la quiera manejar. Señor, yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo soy buena persona, pero en este punto no quiero que intervengas. Aún ese punto, hermanos, es necesario que el Señor llegue ahí para que ponga orden. Porque a lo mejor no nos estamos dando cuenta y estamos siendo esclavizados. Allí en esa área de nuestra vida estamos siendo esclavos del pecado. Por eso no le queremos abrir la puerta al Señor. Porque hasta cierta manera nos gusta a nuestra carne, pero a Dios no. Y aún esa área hay que abrírsela al Señor. ¿Habrá alguien más? Amén. Dios le bendiga. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Es un reto muy difícil, pero no es imposible. Y en esta mañana yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que han tomado esta decisión, que han orado a ti. Ayúdales, Señor, ayúdales, ayúdame a mí también, porque yo me uno a ellos, porque necesitamos tu dirección en todos los sentidos, en todo, Señor. Necesitamos que tú nos guíes, que tú nos dirijas. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí y hermanas, por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, que pasan por momentos difíciles de tentación, por su edad, por la influencia del mundo, Señor, por esa inestabilidad a veces que no tenemos, o esa inconsistencia que no tenemos para tomar decisiones correctas. Ayúdales y ayúdanos a todos. Queremos ser mejores hijos e hijas tuyos, Señor, para que el mundo conozca que tú les amas a través de nosotros. Gracias por tus bendiciones. Bendito sea tu nombre. Gracias porque eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga.